Hola y bienvenido al resumen militar de la batalla por Bakhmut al 11 de abril del 2023. Te quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Te dejo estos mapas en la descripción para que los analices por ti mismo y saques tus propias conclusiones. No creas ni siquiera en mi palabra y siempre comprueba la información. En las últimas 24 horas por la ciudad de Bakhmut, sabemos que los fuertes enfrentamientos en la estación de de la estación ferroviaria de Bakhmut son bastante violentos, en el que los dos grupos están constantemente cada hora mandando grupos a enfrentarse, y tropas profesionales tanto de los Wagner como de las VDVs acompañados por las tropas de élite de los Wagner están peleando en esta zona, al igual que los ucranianos han mandado tropas de élite de fuerzas especiales a combatir en esta zona de la estación de la vía ferroviaria. Como sabemos, toda esta zona pues es un lugar ultra caliente, que más que nada esta zona específica de aquí al parecer se ha vuelto una zona de muerte para los dos ejércitos. Al parecer los dos se están enfrentando brutalmente para contener, el uno contener y el otro asolar esta población y ya encerrar a los grupos del sur. Los ucranianos seguramente están mandando más y más tropas a esta zona para reforzarla, porque saben que las líneas defensivas de las zonas de la zona más oeste no han sido preparadas con el suficiente tiempo como para soportar un ataque tan masivo como lo están haciendo ahorita los Wagner, por lo cual los ucranianos están intentando ganar tiempo en las diferentes secciones de la vía ferroviaria y en la zona del norte, en los bloques que controlaban ellos en las plazas, ¿no? Ahora, un problema que podemos ver es que otra vez están comenzando a formar estas tipos burbujas, que como los rusos están teniendo estos diferentes vectores de ataque para intentar encerrar directamente y crear focos de resistencia aislados de los grupos generales del ejército ucraniano, pues los ucranianos son obligados a repelerse. Y volviendo a ese dato, como el día de hoy no tenemos mucha información, no ha habido confirmación porque el combate sigue bastante activo. Como digo, sí tenemos información de que hay fuertes enfrentamientos en la zona sur de Bakhmut, en la zona norte también, en la zona del Mig también otra vez hay enfrentamientos bastante fuertes. En Bodanivka, la parte norte, hay un combate intenso entre los ucranianos y los rusos para controlar completamente Bodanivka, para ver si pueden completar el cerco por completo. E Ivanishki igual han comenzado otra vez un ataque masivo a las tropas de las VDVs y los Wagner en Ivanishki para ver si toman estas dos poblaciones y logran un cerco completo sobre Bakhmut. Ahora, eso es lo que sabemos. Pero algo curioso que pasó el día de hoy fue que el compañero Alex de History Legends, un canal de habla inglesa, e igual el compañero de Military Summary, él es bielorruso, igual habla inglesa, los hace en inglés sus videos, se llama Dima, compartieron algunas ideas al nivel táctico de cómo se está llevando la situación dentro de la batalla de Bakhmut. Y quiero desde este canal decir que en verdad apoyo bastante y estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que ellos dijeron, pero también hay otras cosas que quisiera recalcar dando mi propio análisis de por qué algunas cosas estoy de acuerdo y otras cosas como que les faltó explicar el por qué. Que juntando las dos opiniones, pues he llegado a esta conclusión. Vale, en mi presentación, como pueden ver, en mi presentación, pues básicamente represento cómo es la línea del frente dentro de Bakhmut. Pongámoslo como si fueran en edificios o cosas así, bloques de edificios, ¿no? Pero para ponerlo un poco más simple, solo pongamos los soldados. Como pueden ver, las líneas defensivas siempre son muy rígidas, en plan, siempre está todo defendido por tanto de los Wagner como parte de Ucrania. Y los dos tienen grupos de refuerzos, ¿no? Obviamente los Wagner tienen más refuerzos que los ucranianos no tienen tantos refuerzos como quisieran por la situación mismo. Para entrar a la ciudad es un infierno y pueden perder más unidades por intentar forzar entrar más tropas a la ciudad. Aunque lo hacen, no meten tropas en la cantidad que necesitarían como para mantener la ciudad durante un prolongado tiempo, ¿no? Pero aún así siguen teniendo refuerzos. Como pueden ver, pues los Wagner al lado derecho y los ucranianos al lado izquierdo. Ahora, lo que nos plantea History Legends es que los ucranianos, digo, los de Wagner están utilizando como una táctica de profundidad, una táctica soviética, pero a un nivel táctico, a un nivel más micro, ¿vale? Esta táctica de que golpean uno de los 3 puntos, por ejemplo, y cuando una unidad rompe en ese punto, mandan grandes cantidades de refuerzo a ese sector para luego abrirse por los flancos y seguir repeliendo a las tropas del centro, por así decirlo, y los flancos quedan como que rodeados, ¿vale? Eso es lo que nos cuenta History Legends, lo cual estoy bastante de acuerdo porque en verdad los rusos sí han estado actuando de esta manera. Y podemos volver al mapa. Volviendo al mapa, es exactamente lo que pasó, por ejemplo, en el Distrito Sur, que cuando lograron penetrar una de las zonas, básicamente los rusos comenzaron a expandirse por los diferentes flancos y dejaron algunos grupos del ejército ucraniano aislados, por así decirlo, del grupo general del ejército ucraniano, ¿no? Y comenzaron a dispersarse mientras básicamente estaban en un repliegue.
Y no es la primera vez que pasa esto. O sea, en Soledar pasó lo mismo, ¿no? Que cuando los rusos entraban a una zona, presionaban hasta el fondo y se abrían por los flancos para directamente aislar y separar grupos pequeños de tropas ucranianas para ser destruidos, por así decirlo, sistemáticamente. Hasta ahí todo perfecto, ¿vale? Ahora, una de las cosas que... Esta es como que el nivel más, un poco más macro de lo que pasa. Pero lo que yo me he dado cuenta es, ya como comprobando la información que nos da Dima, el problema en sí que tiene Ucrania no es un problema de que no tiene los números para cubrir esos sectores, ¿vale? Ucrania sí que tiene las tropas para tapar estos parches y sabe cómo actuar cuando los rusos intentan desarrollar esta maniobra. Sí que la intentan desarrollar y sí que la han desarrollado. Pero lo que yo estoy viendo es que los rusos en sí no mandan una cantidad enorme de refuerzos a esa sección. Los rusos lo que he visto que hacen es que mandan sus tropas de élite a chocarse con grupos de élite de los ucranianos que detectan si están débiles, si son grupos de élite y cuáles son las unidades que tienen a sus flancos. Porque los rusos sí que intentan esta táctica de meter unos pocos refuerzos y presionar el centro mientras que quedan aislados los flancos. Como pueden ver, los flancos quedan un poco aislados, pero nunca dejan de presionar los flancos porque como están golpeando la unidad de élite que cubría, por ejemplo, una posición centrada y, por ejemplo, las dos unidades fueron detectadas que no tenían ancho de combate suficiente, moral suficiente o personal suficiente para aguantar que sean atacados por diferentes flancos, el problema que pasa para los ucranianos en ese momento es que tienen tropas dentro de la ciudad que directamente no tienen la moral, ni el equipamiento, ni el personal para para mantenerse bajo asedio, por así decirlo, por diferentes sectores. Eso quiere decir que la mayoría de las defensas ucranianas son dirigidas hacia un sector, por así decirlo, ¿no? Que tienen directamente una línea específica para defender, pero cuando son atacados por un flanco, cuando son sobrepasados por un flanco, muchas de estas unidades no tienen el equipo, ni los hombres, ni la moral, ni la cohesión para mantenerse en posiciones siendo atacados por múltiples axis, por múltiples axis de ataque. Lo que pasa es que cuando los rusos golpean a las tropas profesionales, las tropas de los flancos saben que no tienen la cohesión, los hombres y todo esto, ¿no es cierto? Cuando eso pasa, hemos visto que batallones enteros de Ucrania comienzan a retirarse incluso sin órdenes, que eso ya representa un poco el nivel de moral dentro de la ciudad y dentro, ya como digo, no solo de Bakhmut, en Soledar pasó lo mismo, en Klechivka pasó lo mismo, que hay batallones enteros que directamente sin obedecer órdenes se retiran del frente por miedo de ser encerrados por completo. Cuando pasa eso, vemos que los rusos ahí sí que mandan la mayor cantidad de refuerzos a perseguir básicamente a perseguir a la unidad que está en retirada y pueden lograr dos cosas. Pueden lograr destruirla, dañarla por completo, o pueden lograr penetrar aún más y ya ni siquiera por el sentido central, porque los que estábamos viendo esto, algunos piensan que están entrando por el sentido central. Lo que pasa cuando una de estas unidades se retira de los flancos es que literalmente como los rusos concentran más concentración de refuerzos, comienzan a expulsar estas unidades y las comienzan y rompen la línea defensiva, ya ni siquiera por el centro, que se supone que era el ataque principal. Lo rompen por el flanco porque saben que las unidades de los flancos, que el ejército ucraniano está sufriendo tantas pérdida de equipo y pérdida de mano de obra y no tienen la cohesión ni los oficiales como para mantener posiciones prolongadas, pues lo que pasa es que se comienza a ver una ruptura general del frente a nivel táctico, ¿no? Al nivel de escuadras así. No estoy diciendo un nivel estratégico operacional, estoy hablando del nivel táctico, que las escuadras están operando de esta manera de literalmente perseguir, destruir, rodear y como pueden ver, incluso evitan zonas donde pueden ser reforzadas y las zonas más reforzadas que serían el centro. Y los flancos comienzan a ser destruidos lentamente. Tampoco es un proceso que sea automático, ¿no? Aunque bueno, en estos días sí que hemos visto que ha sido un poco bastante automático, bastante violento. Y han estado actuando de esta manera. Literalmente los rusos se están centrando en destruir unidades que ellos detectan que no tienen la capacidad para sostener un combate sostenido. En cambio, las unidades que saben que pueden mantener combates sostenidos, los mantienen en combate. ¿Para qué? Para que esas unidades no brinden apoyo, no brinden material, no brinden refuerzos a las unidades que están siendo aplastadas, más débiles, a las unidades más débiles, al eslabón más débil, por así decirlo, de la cadena defensiva de Ucrania. Por lo cual, como pueden ver, es una táctica que literalmente se centra en destruir a los débiles, mantener ocupados a los fuertes y desarrollar maniobras, básicamente, puede ser por los flancos, básicamente, para
en algún punto llegar a rodear o llegar a poner en el mismo dilema a las tropas profesionales de Ucrania. Y volviendo al mapa, es exactamente lo que está pasando al norte. Es exactamente lo que está pasando al norte. ¿Por qué? Porque los ucranianos, que algunos batallones de Spartan y todo eso que se encontraban en esta zona, al parecer algunos fueron aislados y destruidos, y algunos batallones que no tenían, que ya habían sido diezmados por artillería y por ataques de infantería en el norte, y que estaban pidiendo relevo al ejército ucraniano, al parecer comenzaron a retirarse sin órdenes, por lo cual literalmente los rusos comienzan a tomar y a perseguir a unidades, a líneas defensivas que no están preparadas para la defensa, y por eso comenzamos a ver este colapso tan rápido, por así decirlo, de las líneas defensivas del norte y del sur, que fueron la planta de Azov ¿cómo es? Y el mercado, que como sabrán, en verdad, cayeron bastante rápidos porque las unidades directamente comenzaron a romper formaciones en Ucrania. Y ahí podemos ver ya que la situación mismo dentro de la ciudad es tan desesperante para las unidades ucranianas que ya ni siquiera respetan las órdenes del alto mando ucraniano. O sea, ya ni siquiera están determinados a defender hasta la muerte en algunos sectores. Y los que defienden hasta la muerte, se ha visto que son legionarios extranjeros, que son extranjeros, o que son grupos que han quedado completamente aislados y por temor a ser encarcelados y todo eso, pues pelean hasta el final, que es normal que algunos grupos peleen y otros no. Se ha reportado un montón de rendiciones en la parte norte de Bakhmut y en la parte sur por grupos que han quedado completamente aislados por este mismo motivo, porque han sido perseguidos hasta una posición en la que no podían defender y no tenían, como digo, la capacidad, la munición, los hombres, el armamento, todo esto para mantener posiciones y combate sostenido hasta que alguien logre romper cerco y logre salvarlos. Y lo peor de todo es que no hay nadie ahorita mismo que pueda romper cerco y pueda salvarlos, porque las unidades profesionales de Ucrania que están entrenadas para ser Stormtroopers están completamente enganchadas con las unidades profesionales de Wagner, porque los Wagner saben que si mantienen ocupadas esas unidades, las unidades más débiles pueden ser destruidas más fácilmente. Y eso es lo que estamos viendo a un nivel táctico. Como pueden ver, pues así se está desarrollando la batalla interna y por eso incluso estos días han sido ultra violentos dentro de Bakhmut, porque ahora sí que estamos viendo tácticas de destrucción y tácticas de entrar, CQB, combate urbano, en forma intensiva y masiva por parte de los Wagner, exclusivamente desarrollada para destruir eslabones más débiles y literalmente penetrar a profundidad y penetrar y rodear las líneas defensivas que quiere armar Ucrania dentro de la ciudad, que como vemos los ucranianos están desesperados por intentar mantener a los rusos en posiciones para ganar tiempo y formar nuevas líneas defensivas. Así que nada, eso es lo que tenemos para el resumen de hoy. Solo quería presentarles este punto de vista que me pareció bastante interesante, que Dima nos confirmó que algunas unidades de batallones, algunas compañías ucranianas directamente rompen combate, se la suda todas las órdenes y se retiran del frente porque saben que están siendo a punto de ser destruidos y se están retirando. Y History Legends pues, nos puso en el escenario de cómo están operando los de Wagner, pero yo quería darle un poco más, juntar las dos cosas y pues presentar este informe, este informe de cómo se están comportando los Wagner y por qué están siendo tan efectivos estos últimos días. Así que nada, eso es lo que les quería informar. Muchas gracias por el video, comenta, dale like y te dejo mi Patreon en la descripción si quieres apoyar monetariamente mi trabajo para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias por estar aquí.